だるまさんが転んだ。ギレ。Sun Takata es un estudiante de secundaria que lleva una vida aburrida, hasta que un día se ve obligado a empezar un juego mortal junto a sus compañeros. Sin saber quién está detrás de todo esto, su única opción es seguir el juego y ganar para no morir. Así comienza As the God's Will, como la voluntad de los dioses. Todo empieza con una voz sombría, la cual pregunta a Dios, ¿para qué vivimos? Repentinamente, escuchamos otra voz que se presenta como Darum-san. Misteriosamente observamos estudiantes estáticos. Y luego a uno decir, no te muevas, si te mueves morirás. Seguidamente, vemos una cabeza hablante, la cual es Darum-san. Este parece matar a todos con la mirada, explotándoles la cabeza si se mueven, causando la diversión de pero el terror de todos, preguntándose, ¿qué es lo que está sucediendo? Después, con terror, vemos a algunos alumnos desesperarse y tratar de escapar, pero se dan cuenta que el ingreso está cerrado. Eso hace que Darum-san aproveche, decapitándolos. Todos aterrorizados por el mortal destino, empiezan a caer en pánico, pero esto es interrumpido por Satake, el cual los tranquiliza, diciendo que esto parece ser un juego mortal, y que el muñeco representa a la muerte. Satake explica que no entiende muy bien el juego, pero cree que cuando el muñeco Daruma gira hacia la pizarra, expone un botón, por lo que deben aprovechar este momento y presionar para terminar el juego mortal. Esto les da a algunos la idea de ir despacio hasta llegar al botón, pero súbitamente Sun les interrumpe diciendo que es inútil, ya que Darum-san tiene un cronómetro y se están quedando sin tiempo. Esto los hace pensar en lo que sucederá al finalizar el tiempo, lo cual Satake menciona que lo más probable es que mueran todos, lo que origina que sus compañeros se precipiten, realizando muchos intentos, pero por la viveza de Darum-san, empiezan a fallar y morir, poco a poco, quedando solo de pie Satake y Sun. Con pocos segundos, Satake tiene la idea de impulsar a Sun sobre su espalda y así pueda presionar el botón. Con vehemencia Sun realiza el salto con escasos segundos, logrando presionar el botón, el cual Darum-san, con un particular sonido, informa el fin del juego, llenando de mucha alegría a los compañeros. Pero, inexplicablemente a Satake le explota la cabeza. Con la mirada aterrada de Sun, Daruma explica que solo el que presiona el botón vive. Luego, hacemos un flashback del estudiante Sun, el cual pasa gran parte de su tiempo aburrido en casa jugando videojuegos. Conocemos también a Akimoto y Chika, de quien Sun está enamorado. Asimismo vemos a Amaya Takeru golpear a varios compañeros con deleite. Ya en clases vemos al profesor escribiendo normalmente en la pizarra. Luego abruptamente le explota la cabeza y de esta aparece Darum-san, así empezando todo. Luego Daruma comienza a decir, eres un ratón, viene el gato. Después de esto entra Ichika, quien había tenido el mismo juego, comentándole cómo sobrevivió al pulsar el botón. Sin embargo, esto llevó a la muerte de sus demás compañeros. Luego, intentan escapar, pero sin éxito, pues parecía que una fuerza superior no les permitía. En eso se dirigen al gimnasio de la escuela, que era la única puerta que se podía abrir. Ya adentro se encuentran con algunos alumnos disfrazados de ratones. También se puede leer un escrito: si quieres que se acabe, ponle el cascabel al gato. Uno de ellos les exige ponerse la ropa del ratón, ya que no sabe qué es lo que pasará si no lo hacen. En esto, sorpresivamente aparece un gato gigante, Maneki Neko, el cual empieza a comerlos uno por uno. Luego de huir, Sune y Chika observan un cascabel con un cronómetro, el cual deben encestar en el collar de Maneki Neko. Esto hace que inmediatamente les informe a sus demás compañeros. Por otro lado, conocemos a Yashikawa, la estrella en baloncesto. Realiza un tiro perfecto, encestando. Eso es lo que pensábamos, ya que, para desgracia de todos, Maneki Neko puede mover ágilmente las manos impidiendo el ingreso del cascabel, lanzándole con fuerza a Yashikawa, matándolo. Luego Sun se da cuenta que solo ataca a los vestidos de ratón. Él inmediatamente alerta a sus compañeros, que al escucharlo, rápidamente se apresuran a quitarse el disfraz, y efectivamente Maneki Neko no les ataca. Esto despierta la furia de sus compañeros contra el que les pidió vestirse de ratón, pero en esto el Maneki Neko mata a otro compañero. Al ver esto, esta vez reprochan a Sun, pero él se da cuenta que al no quedar ningún ratón, el gato debe matar a todos sin excepción. Maneki Neko va matando poco a poco, cuando en eso mira a Ichika, la cual al tratar de escapar, se cae, haciendo que el gato intente comerla.
Cuando Ichika creía que todo estaba perdido, Maneki Neko es interrumpido por Sun, el cual estaba vestido de ratón. Él trata de distraerlo, pero no logra mucho ya que el gato es muy ágil, tumbándolo. En eso repentinamente escucha una voz extraña que le pedía rascarle la espalda para dormir. Es ahí que Sun se da cuenta que la ropa le convierte en comida, pero también con ella puede escuchar al gato. Sabiendo esto, rápidamente sube a su espalda rascándole, pero no consigue que se duerma. Viendo esto, sus compañeros lo apoyan, logrando hacerla dormir. Sin pensarlo, Sun trata de aprovechar esto para encestar el cascabel, pero es interrumpido por sus compañeros que le comentan que pasa así, solo sobrevive el que encesta, igual como la Daruna. En disputa, sus compañeros pierden tiempo originando que Maneki Neko los escuche y despierte. Con el tiempo en contra, Sun toma el balón roto e Ichika toma el cascabel, escondiéndose. Cuando creíamos que estaban huyendo, estos regresan con dos balones tapados. Uno de ellos es un balón normal y el otro el cascabel. Ellos se dispersan a diferentes lados haciendo confundir a Maneki Neko. En eso Sun no tiene cuidado y muestra el balón. Esto hace que el gato se dé cuenta y agarre el cascabel que se encontraba con Ichika. Maneki Neko trata de matar a Ichika pero logra salvarse, soltando el balón, el cual creíamos que era el cascabel. Esto es aprovechado por Sun, que tenía realmente el cascabel cubierto con el balón roto, para lograr encestar. Maneki Neko no tiene tiempo de reaccionar, pero para mala suerte el cascabel no ingresa. En eso aparece Amaya, el cual con una maniobra toma el cascabel a pocos segundos del final y encesta. El juego se gana con la ayuda de Amaya y a la vez mata a todos los demás sobrevivientes, el cual parece deleitarse con la oportunidad de ver tanta muerte, quedando solo él, Sun e Ichika. Amaya le dice a Sun que se parecen, que son elegidos de Dios, pero este es interrumpido por Ichika, la cual les dice que no es así ya que Sun es más amable y fuerte. Luego, los tres pierden el conocimiento por un gas omnífero liberado por el gato gigante. Mientras tanto, nos damos cuenta de que este suceso estaba dando en diferentes ciudades, las cuales los ciudadanos mencionan que son ataques terroristas. En lo siguiente podemos observar un enorme cubo aparecer desde los cielos, lo cual se cree que se encuentran los estudiantes sobrevivientes. Luego de esto observamos un misterioso personaje, la cual sería muy importante más adelante. Sun se despierta raudamente de una pesadilla y se encuentra con otros estudiantes en una habitación dentro de un cubo gigante que flota en Tokio, enfrentando la próxima prueba. Los estudiantes de todo Japón y otras partes del mundo enfrentan pruebas similares, y el puñado de sobrevivientes está siendo llevado dentro de las paredes. Asombrado observa a Takase, una excompañera que no veía hace mucho y el cual estaba enamorado Sun. El próximo juego es Kagome Kagome, donde los estudiantes deben tener los ojos vendados y adivinar cuál de las 4 muñecas de Kokesi flotantes está detrás de ellos dentro de los 10 segundos posteriores al final de la canción. Cuando el primero empieza el juego, este es confundido por la canción de los muñecos, el cual falla y causa que lo golpeen con un láser rojo, haciendo que las muñecas usen la telequinesis para golpear su cuerpo. La siguiente es una chica que, por miedo, no logra decir ningún nombre y esto hace que su tiempo se acabe y nuevamente usan telequinesis descuartizándola. Luego los muñecos se acercan a Takase, pero Sun los interrumpe, diciéndoles que él quiere jugar primero. Estos aceptan. Sun trata de concentrarse, pero no logra nada, ya que escuchamos a uno de los muñecos mencionar que el tiempo había acabado, pero luego, este logra adivinar el nombre correctamente del muñeco. Resulta que, astutamente había grabado su voz de uno de estos muñecos en el turno anterior, y que al escuchar este audio creí que su turno había acabado, hablando, y esto le permitió adivinar fácilmente al muñeco detrás de él. Efectivamente, Sun salva a Takase y gana el juego a los Kokesi, explotando, libera una llave. Al salir del cuarto observan a Yukio correr de miedo, al verlo se alegra enormemente. Porque detrás venía el quinto Kokesi, asesinaba a los que no estaban tomados de la mano, inmediatamente le toman de la mano y el Kokesi no puede hacer nada y se marcha. Luego de esto Sun observa a Takase temblar. Sun recuerda cómo la conoció, resulta que Takase estaba a punto de saltar de un edificio, pero esta es interrumpida por Sun, que estaba rompiendo cerámica. Al acercarse Takase a Sun le da una taza y le dice que lo intente. Ella con fuerza rompe la taza sobre la pared, drenando toda la ira y los malos pensamientos que ella tenía. De uno de estos pedazos ella había guardado todo este tiempo. En eso se escucha a Ichika, detrás al quinto Kokesi a punto de matarla. Entonces Sun suelta las manos de Takase y rápidamente toma de Ichika salvándola.
Takase observa las manos sujetas de Sune y Chika con un poco de tristeza, pero luego se alegra a ver también a su excompañera nuevamente. Los cuatro se unen a Eiji Oku y Kotaro Maeda, donde tienen que usar sus llaves para desbloquear una cabeza sonriente gigante, pero se necesitaba 7 llaves y 7 personas y solo eran 6 personas y 4 llaves. Estos se dan cuenta que no había tiempo para nada y solo les queda resignarse. Pero sorpresivamente debajo de ellos aparecen las 3 llaves que se necesitaban. De esto aparece el gran Amaya con un alumno herido. Eiji informa que solo deben ser 7, a lo que Amaya mata al herido, esto a la vista de todos. Los 7 introducen las llaves, y luego la cabeza gigante menciona a los 7 que sobreviven. También menciona que se vistan, diciendo esto rueda para cavar un túnel hacia la habitación contigua. Mientras tanto, cada jugador se muestra en las pantallas de televisión para que los demás lo vean. El siguiente juego es Shairo Kume, un oso polar blanco que se les aparece dentro de una habitación congelada. Todos los estudiantes deben responder honestamente a las preguntas del oso blanco, de lo contrario, se verán obligados a elegir al que sospechan que está mintiendo, para matarlo. La primera pregunta es, ¿cuál es su comida favorita? Todos se alegran por la pregunta y responden fácilmente. Luego de escuchar a todos, el enorme oso los observa y respira profundamente, haciendo que enfurezca ya que alguien está mintiendo. Enojado pide que entreguen al mentiroso en 2 minutos o todos morirán. Entonces se cuestionan unos a otros, culpándose entre ellos. Con poco tiempo, Eiji acusa a Yukio, ya que él había dicho que le gusta el perejil, una comida muy sospechosa para Eiji. Yukio logra defenderse, pero rápidamente otro compañero también le cuestiona. A pocos segundos entregan a Yukio, como el mentiroso. Es entonces que el oso lo aplasta y lo mata, pero antes Yukio menciona que en verdad le gustaba el perejil. La segunda pregunta es, ¿a ustedes les gusta Sun? ¿Sí o no? Apresuradamente Eiji dice que no y el otro también. Escuchando esto, Sun trata de persuadirnos. En eso sorpresivamente Amaya dice que sí. Luego Ichika dice que son amigos desde la infancia, que siente algo por él y por eso tiene que decir que sí. Luego observa a Takase, la cual sin dudar dice que sí. Por último, Sun menciona que no, nunca se ha gustado. Nuevamente furioso, el oso menciona que alguien ha vuelto a mentir. Ahora nuevamente empiezan a sospechar de cada uno. ¿Quién es el mentiroso? Luego Sun se da cuenta que es raro, ya que si se hubiera respondido sinceramente nadie hubiese muerto. En eso el oso le dice a Sun que uno de tus compañeros es uno de nosotros y para matarlos a todos está mintiendo, y si no lo hallan pronto, morirán todos. Con pocos segundos, Kotaro dice que la respuesta es simple ya que Eiji y él nos conocemos, y que Sun, Amaya y Chika también se conocen, así que la única que no tiene coartada es Takase. Takase trata de defenderse, con la ayuda de Ichika y Sun, pero Kotaro y Eiji no la creen. Faltando 5 segundos. Eiji y Kotaro la señala como mentirosa, esto hace despertar la desesperación e ira de Sun. Por último, con carcajadas, Amaya finalmente la condena. Ella en última instancia menciona que no ha mentido, que en verdad le gustaba Sun, pero esto ya es tarde, ya que el oso la aplasta, matándola. Esto despierta una profunda tristeza en Sun y al ver el collar la recuerda. El oso se prepara para decir la siguiente pregunta, pero con dolor Sun grita al oso, interrumpiéndole. Este le menciona que ya sabe quién es el mentiroso. ¿Quién es el mentiroso? Luego de esto sorpresivamente menciona al oso como el verdadero mentiroso y que su verdadero color es negro, un demonio. Esto despierta la furia del oso, pero no logra nada ya que termina hundiéndose y mostrando su verdadero color. Los 5 sobreviven y pasan al último juego. El juego final es presentado por una muñeca matrioska. Si quieres que se acabe, patea la lata antes de la puesta del sol, donde habrá un demonio, el mismo que tomará la lata. Luego de esto todos deben esconderse, ya que el demonio los buscará. Cuando logra encontrarlos y ve sus caras, debe decir su nombre y pisar la lata. Así el demonio habrá atrapado en la celda a estas personas.
pero si alguien patea la lata antes que el demonio, este salvará a todos los atrapados. Pero la lata explotará al patearlo, así es que debe sacrificarse. El juego concluirá si alguien logra patear la lata o si el demonio captura a 3 o más personas. Para la alegría de Amaya le toca a él ser el demonio. Fácilmente Amaya logra atrapar a Kotaro, Eiji e Ichika. Amaya trata de convencer a Sun que salga porque ya ganó, ya que tiene a 3 encerrados y los 2 pueden sobrevivir, pero este no sale porque no confía en él y no quiere sacrificar a los demás. Luego de esto Sun encuentra una armadura, y para no ser visto se pone este traje. Al aparecer ante Amaya, estos lo toman como un idiota, ya que resulta extremadamente pesado y apenas puede caminar. Este es acorralado hasta el borde y fácilmente Amaya le logra quitar el casco, mencionando su nombre, para luego dirigirse a pisar la lata, pero es detenido por una cadena la cual Sun le había puesto sin que él se había dado cuenta. Con esto, Sun se arrepiente de maldecir sus días aburridas, ya que no había apreciado la vida que tenía. Con estas palabras se bota jalando a Amaya. Pero este con una fuerza descomunal jala a Sun, pero nos damos cuenta de que solo jalaba la armadura, ya que Sun sale del otro lado totalmente exhausto que apenas puede pararse. Esto le da tiempo a Amaya para subir completamente la armadura y romper la cadena. Luego con vehemencia Sun corre a patear la lata junto con Amaya. Cuando Sun patea la lata, no sucede nada. Con esto se acaba el juego. Al ocaso las Matryoshka informan que gana Sun y Amaya queda eliminado, entonces Sun pregunta, ¿pero por qué no explotó? Y las Matryoshka le responden que se trataba de una mentira, para hacer el juego más divertido. Luego Amaya furioso les increpa, porque él no puede morir ya que es el elegido, pero le dicen que no iban a morir ninguno, que solo era un juego. Luego vemos fuegos artificiales y un globo escrito, aquí se acaba todo. Las Matryoshka le obsequian unas paletas en recompensa y cuando terminen se pueden ir. Ya en soledad Sun invita a Ichika a salir y esta acepta. En eso vemos la tristeza Ichika, comentándole que no va a poder ir. Resulta que en su paleta estaba escrito muere, la de Sun vive, Eiji y Ichika muere y Amaya vive. La Matryoshka les comenta que para llegar hasta aquí se necesita varias habilidades, pero la última es la suerte. Eiji y Kotaro son asesinados, también Ichika que es desintegrada a mirada triste de Sun. Shan y Takeru emergen a la parte superior del cubo, donde ven multitudes vitoreándolos. Amaya celebra mientras Shan se arrodilla desesperado por todas sus pérdidas, afirmando que no hay Dios. Una de las muñecas Matryoshka lo corrige y sugiere que esos juegos mortales los llevarán a Dios, ya que le muestra a un vagabundo que también era un observador de esos juegos, y él, Dios, detrás de estos juegos de muerte. Felicidades, guapos y guapas por haber llegado al final de este video. Sobre todo, no te olvides suscribirte a este rico canal, para no perderte ninguno de nuestros resúmenes que lo hacemos con mucho cariño. Y después mira este video que te va a gustar mucho. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos en el siguiente video, los queremos un montón, gracias.